Y bienvenidos a todos, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. En esta tarde sabemos que ya estamos muy cerca al examen de AP. Sabemos también que hay profesores que se encuentran de pronto en Spring Break y poco a poco nos vamos acercando al final. Por eso es importante hablar un poquito acerca de cómo mantener esa motivación, ¿no? Pero no solamente en estos últimos días, sino pensar en cómo mantener esa motivación en la clase de AP Lengua durante todo el año, porque el contenido es bastante fuerte y pesado y a veces, pues, se hace un poco difícil para nuestros estudiantes cómo mantener ese ritmo y sobre todo esa emoción de llegar a la clase que tenían cuando empezó el curso. Le sucede a mis estudiantes. Yo soy profesor de la clase de AP Lengua desde hace muchísimos años y siempre he visto que los estudiantes llegan súper motivados, con muchísima energía, sonrientes en el mes de agosto, porque mi escuela empieza a mediados de agosto, listos para trabajar, trabajan fuerte y eso también me da mucha energía a mí, lo cual es muy importante para poder mantener la energía y la motivación de los estudiantes. Y nos dura más o menos hasta mediados de septiembre, comienzos de octubre, cuando ya empiezan a sentir un poquito el agobio del trabajo, ¿no? Cuando ya se ve como una rutina más marcada. Y si son estudiantes que están tomando la clase de AP Lengua Española, pues seguramente estos estudiantes también son estudiantes que toman otras clases de AP y empiezan a cargar ese peso y la motivación baja. Eh, O sea, sí, yo sé que ustedes tienen unas clases excelentes, hermosísimas, llenas de energía, pero no es un secreto que la motivación baja. Y eso también puede influir de alguna manera al profesor. Ahora, hablemos, no sin hablar acerca de los seniors, ¿no? Y el segundo semestre de los seniors es un semestre bastante fuerte porque la gran mayoría de ellos ya saben que han sido aceptados en una universidad y les parece pues que ya no tienen mucho por hacer en la escuela. Entonces, motivarlos a ellos para que sigan conectados con lo que queremos en la clase es difícil. Ahora, ¿qué pasa con el grupo de estudiantes que además de ser seniors, han decidido no tomar el examen? Sí, se inscribieron en octubre o cuando fuera la inscripción con College Board, pero después de diciembre, después de los resultados del primer semestre, decidieron que no iban a tomar el examen en el mes de mayo. Entonces, ese es otro punto que realmente influye en la motivación de la clase en general. Y como les digo, no es solamente la motivación del estudiante, sino la motivación del profesor también. Entonces, vamos a hablar acerca de eso, tratar de descifrar cómo mantener esa motivación a través del año, no solamente en estas últimas semanas antes del examen, sino a través del año. Así que espero que esta presentación les sea muy útil y le echen un vistazo antes de comenzar su próximo año escolar. Entonces, empezamos. ¿Cómo mantener la motivación en la clase de lengua española? Aquí la pequeña agenda que tenemos. Primero voy a hacer una introducción y en esta introducción voy a referirme a experiencias muy personales. Después vamos a hablar un poquito acerca de nuestra trayectoria como docentes y de pronto si hemos tenido la experiencia de un cambio de enfoque a través de los años. Puede hacer que aquí tengamos compañeros, colegas que apenas están empezando a enseñar esta clase de AP, pero puede hacer que tengamos colegas ya con mucha más experiencia que han pasado por ese proceso de pronto de cambio de enfoque a través de los años.
una, dos o de pronto hasta tres veces. Me ha sucedido a mí, vamos a ver eso. Después vamos a ver las claves de la enseñanza basada en la comprensión, porque la comprensión es el aspecto más importante en la clase de lengua que ayuda con la motivación. Porque como digo siempre, nosotros solamente apreciamos y amamos generalmente lo que entendemos. Cuando no entendemos algo, nos confundimos y eso no nos sirve para aproximarnos a X o Y situación o cosa que queramos aprender. La motivación intrínseca, según Daniel Pink. Ustedes saben que Daniel Pink es el autor que ha escrito este libro sobre la motivación muy importante. Obviamente él no ha escrito sobre la motivación en la clase de AP Lengua Española, pero trato de tomar los preceptos y tres preceptos muy importantes acerca de la motivación de Daniel Pink y aplicarlos a la clase de AP Lengua. Entonces, en esta sección voy a estar compartiendo unos documentos que son unas actividades que ustedes pueden guardar para hacer con sus estudiantes el próximo año o si quieren este año también, y se las voy a compartir en el chat, ¿vale? Recuerden que cuando comparto algo, un enlace en el chat, tienen que abrirlo y dejarla abierta en su computadora porque ustedes no pueden copiar desde Zoom para pegar después más tarde. Así que si ustedes dicen, bueno, me espero y después copio y pego, no va a funcionar así. Tienen que abrirlo en el browser y si quieren, copienlo del browser. Está bien, pero cuidado con eso, entonces tendrán acceso a él. Después vamos a hablar de estrategias específicas para niveles intermedios y niveles avanzados. Y vamos a concluir con algunas herramientas, recursos y de evaluación para nuestra clase. ¿Vale? Y esta partecita, muy importante, los 10 mandamientos para motivar a los estudiantes de lengua. Algo que se aplica no solamente en la clase de AP, sino en todos los niveles de enseñanza. Así que vamos con esa pequeña introducción que les he prometido. Vamos a hablar acerca de esa trayectoria docente, esa experiencia que he tenido yo como docente aquí en los Estados Unidos. Llegué a los Estados Unidos hace más de 25 años y cuando empecé a dar clases, en ese momento no daba la clase de AP Lengua ni la de AP Literatura, enseñaba español en middle school a estudiantes de grado octavo, séptimo y octavo. Yo venía con esa fuerza y esa motivación de compartir con mis estudiantes todo lo que significaba ser yo. Es decir, quería traer la música de Colombia que me gusta, quería presentarles a mi familia, quería mostrarles los lugares más lindos de Colombia, quería que bailaran la cumbia, el vallenato y estaba como lleno de todas esas cosas y estos estudiantes pues no estaban en esa época muy acostumbrados a eso, sino que estaban mucho más acostumbrados a una clase de pronto un poquito más estructurada en la gramática y para ellos fue algo como wow, sí, pero les gustaba y se conectaron más y empezaron a adquirir la lengua de esa forma. Pero ¿qué pasó? Poco a poco yo empecé a cambiar. Y de pronto pensé que porque me cambié de middle school a high school y entonces ya estábamos hablando de niveles 3 4 y AP, yo tenía que hablar un poco más de gramática. Y muchos compañeros me lo decían. Me decían, pero es que tú no estás trabajando mucho la gramática en tu clase. Me sentía un poco más cómodo con el inglés, entonces podía explicar la gramática del español en inglés. Y por mucho tiempo empecé a hacer eso. Entonces como que esa energía que traía se fue diluyendo poco a poco. No me di cuenta de esa cosa. Esto redundó o resultó en una pérdida de energía y pérdida de motivación en mis clases, tanto para él, yo, como
para mis estudiantes. Claro, ustedes saben que los estudiantes hablan entre sí y si tú estás por más de 5 años en una escuela, ellos ya te conocen por referencias. Entonces, después de haber estado 6, 7 años en esta escuela, los estudiantes esperaban que yo fuera el mismo profesor que había enseñado la misma clase hacía 2 o 3 años. Pero como yo había cambiado, se encontraron con algo que como que no esperaban. Entonces eso influyó en su motivación, pero yo realmente no lo noté en ese momento. Así que decidí regresar a los orígenes. Dije, pero ¿por qué? Se empezó a hablar en el medio acerca de comprehensible input, se empezó a hablar acerca de language acquisition, y yo miraba eso y decía, pero eso es lo que yo había estado haciendo desde que llegué. Fue lo que hice durante mis 2 primeros años. Y claro, esos chicos siguieron como cohetes a high school y después a la universidad. Entonces ahí me di cuenta que era necesario regresar a los orígenes, redescubrir nuestra vocación. Ahora, esta es mi historia, mi experiencia, pero se las estoy compartiendo porque quiero que en este momento piensen acerca de esas primeras clases, de esa emoción que sentían ustedes los 2 primeros años y que querían comerse al mundo y que querían que sus estudiantes aprendieran muchísimo, que amaran la lengua y la cultura. Y no sé, de pronto con los años les haya pasado lo que me sucedió a mí, que se aquilosa uno y las cosas cambian un poco. Entonces, al regresar a los orígenes, se da uno cuenta de que está pensando en una clase que sea comprensible, que sea comunicativa, una clase que sea más humana. Y solamente de esta manera es posible que nosotros presentemos de una manera honesta y digna la cultura. Nosotros no podemos tocar el aspecto de la cultura si no estamos conectados de una manera honesta con ella. Es decir, si yo perdí ese entusiasmo por hablar acerca de mi cultura y de mi país, y de un momento a otro cambié a, bueno, este es el mapa de Colombia y la mayoría de las personas en Colombia son católicas. Hay algunas lenguas indígenas y hay diferentes regiones y la capital es Bogotá y las comidas famosas versus compartir con ellos lo que realmente te gusta a ti. Puede ser que no seas un nativo de la lengua que estás enseñando, pero sin embargo, tú tienes tus experiencias con la lengua y con la cultura, experiencias muy cercanas y muy personales. Entonces, seguir compartiendo esa alegría es lo que nos permite hablar en realidad de la cultura y compartir la cultura. Es que la cultura no se estudia, la cultura se comparte, se vive y eso redunda en empatía, tanto como para el profesor como para los estudiantes, porque empezamos a establecer conexiones que al final es lo que estos chicos en la clase de AP tienen que hacer en una comparación cultural, ¿sí? Pero a veces tomamos esa comparación cultural como un ejercicio simplemente de lenguaje o de conocimiento de algo y no haber empezado a trabajar esas diferencias y esas semejanzas desde el nivel uno. Así que la práctica docente y la motivación volvió a brillar a partir del momento en que regresamos a los orígenes y nos acordamos por qué estamos haciendo esto. Y la conexión con los estudiantes entonces resulta más genuina, porque una cosa es, entre comillas, conectar con los estudiantes cuando se les da información y se les presenta información y ellos toman notas. Por ejemplo, en la clase de AP Literatura,
hablarles acerca de Federico García Lorca, escritor español, generación del 27, autor de la famosísima La Casa Bernarda Alba y del famosísimo poema, era músico, era pintor, era información, información, información. Y otra cosa es hablar acerca de lo que él está experimentando, de lo que está queriendo decir su voz poética en un poema X o en una obra de drama y traer eso a la aplicación de la vida de los estudiantes. Eso es más genuino y eso transforma aulas. Muy bien, voy a hacerles una pregunta para que por favor me respondan en el chat antes de que se duerman. Esto se llama la novela de mi vida docente. Cada vez que vean este pequeño icono aquí, significa que les voy a hacer una pregunta o algo para que participen en el chat. Y se llama la novela de mi vida docente. Si tu cambio de enfoque docente fuera una telenovela, ¿qué título tendría? Por ejemplo, del subjuntivo al corazón o yo antes del input comprensible o del comprehensible input. Entonces, si tu cambio de enfoque docente fuera una telenovela, ¿qué título tendría? Dígame en el chat y los leemos. Ok, a ver, si fuera una telenovela ese cambio, ¿qué título tendría? Si ustedes han tenido ese cambio, piensen, recuerden esos momentos. Eso lo hace un poco más dramático. Ok, ok. Muy bien, ok. Entonces, recuerden, si tu cambio de enfoque docente fuera una telenovela, ¿qué título tendría? Muy bien. Dice, ok, voy a leer algunos aquí. Dice Dalila, compartiendo tradiciones. Oh, esto es una novela costumbrista. Ok. Otra de Susana, de la gramática al uso diarios. Ok, el enfoque comunicativo. María dice, de todo como en botica. Ok, esos son los títulos que me están sugiriendo. Y aquí dice Maribel, del mito a la narrativa. Oh, qué interesante. Puedo ver ese cambio, ¿no? Yolani, si yo fuera rica. Y Tania dice, la energía comunicativa. Ok, esta pequeña actividad lo que quiere es motivarlos a ustedes a que reflexionen un poco acerca de ese camino que han vivido a través de su experiencia docente. Especialmente hoy hablamos de la clase de AP. ¿Cómo has cambiado tú? Y cómo se ha reflejado ese cambio en tu clase y en la motivación de tus estudiantes. Porque si les sucede lo que me sucedió a mí, que pasamos de una alegría y una energía tremenda a una falta de energía y casi que una clase muy sombría, pues algo no está funcionando bien, ¿verdad? Pero si es al contrario, pues qué bueno, manténganlo. Vale, seguimos entonces. Ahora, vamos a hablar acerca de claves de la enseñanza basada en comprensión, porque como les explicaba anteriormente, lo más importante en la enseñanza de lenguas es esa capacidad de comprender, de entender. Número uno, identidad y autenticidad. Chicos, los estudiantes siempre responden mejor a los estudiantes, a los profesores, perdón, que se permiten ser humanos. Ahora, no estoy diciendo que tengas que llegar a contarles todas tus penas personales o todas tus alegrías personales, no, sino que puedas sentirte tú en la interacción con tus estudiantes. Sentirte tú significa, si tú estás contento de enseñar esta clase, pues hombre, refléjalo.
a través de la sonrisa, a través de unos chistes aquí, tomarles el pelo o meterte dentro de los temas AP y hablar de tus experiencias personales, porque todos estos temas AP están conectados con la vida, ¿sí? Y hay muchas cosas que nosotros podemos compartir desde el punto de vista humano. Ellos van a responder mejor y su motivación se va a incrementar cuando tienen al frente docentes auténticos y apasionados. Ahora, no tienes que estar gritando, corriendo alrededor de la clase, ah, para demostrar tu pasión. No, las palabras son herramientas muy fuertes. Solamente tienes que escoger y decidir cómo es esa comunicación con los estudiantes, porque eso demuestra tu pasión, ¿vale? Y ser fiel a tu estilo propio, ¿sí? ¿Cuál es tu estilo propio de enseñanza? No tienes que ser como el profesor del lado. Yo siempre creí, primero, que tenía que ser como mi padre, porque mi padre fue profesor universitario por muchísimos años y fue muy reconocido. Entonces yo dije, tengo que ser como él. Pues yo creo que si yo me metiera en una clase de mi papá hoy día me aburriría y me quedaría un poco dormido. No porque haya sido mal profesor, sino porque era su estilo, que no iba como con el mío, ¿verdad? Después pensé que yo tenía que ser como el jefe del departamento de literatura cuando estudié literatura en la Universidad Javeriana en Bogotá, el padre Marino Troncoso, que tenía un sentido del humor bastante cáustico, y yo pensé que tenía que ser así hasta que me fui descubriendo. ¿Cómo me descubrí? Pues cuando uno se descubre como persona y lleva a esa persona a la clase, pues ahí es cuando te descubres también como docente. Creo que para mí fue muy importante el nacimiento de mi hija y todas las situaciones que hay alrededor de mi vida familiar, todas esas cosas creo que han influido muchísimo. No separo esos dos mundos, que este es mi trabajo y esta es mi vida, porque es que es lengua, y la lengua es vida. Entonces, de alguna forma tenemos que combinar estas cuestiones. Ahora, identidad y autenticidad. Estamos hablando acerca de la comprensión, de la enseñanza basada en comprensión, que la identidad y la autenticidad son importantes. Y después, la comprensión como fundamento, es decir, que nosotros vamos a comunicar constantemente, que cualquier interacción de la clase sea comunicativa, no sea simplemente de preguntas para encontrar algún tipo de información X, porque eso no es comunicativo. Cuando tú le preguntas al estudiante cuál es la capital de España y ellos dicen Madrid, ahí no hay comunicación. Ahí simplemente es una pregunta, una respuesta, un intercambio de información. Entonces, ojo con eso. La adquisición lingüística ocurre mediante interacciones reales, no con pregunta-respuesta ni con reglas memorizadas. Y por último, evitar lo artificial. Cuando hablo de lo artificial me refiero a muchas cosas. Una de ellas, por ejemplo, es la decoración de nuestra clase. Decoramos para que se vea bonito, decoramos con banderas y con afiches, solo porque pues es una clase de español y hay que poner las banderas de los países hispanos y hay que poner algunos afiches también como para que se vea que es la clase de español, o decoramos con un sentido, decoramos con cosas que nuestros estudiantes se puedan conectar, o decoramos con cosas que nosotros con las cuales nosotros estamos conectados y que en algún momento vamos a utilizar esas decoraciones como parte de la clase. Muchas veces decoramos y nunca nos referimos a lo que hemos traído para nuestras clases. Y tenemos un zarape en la mesa y tenemos todas las banderas del mundo hispano y tenemos papel picado y tenemos maracas y tenemos sombreros. Ok, está bien, pero no pongas el sombrero y las maracas y nunca hables de ellos, porque eso se convierte en estereotipo. Si no hablamos de eso, eso es un estereotipo. Entonces, queremos evitar eso. Cualquier cosa que decores con que decores la clase tiene que ser
una excusa para ser usado dentro de una lección o dentro de una conversación con los estudiantes. Otro, saludos sin contexto, ¿sí? Hola, hola, Coca-Cola. Nada, nada, limonada. Por Dios, eso es supremamente artificial. Está bien, suena bonito, ok. Pero, número uno, no les está enseñando realmente mucho del vocabulario, ¿verdad? Ni mucho menos de las interacciones reales que suceden en el mundo hispano. ¿Qué más? ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Qué hace? Sí, esas son las interacciones reales. Entonces, pero si nosotros simplemente perdón que entró mi hija, nosotros simplemente nos dedicamos me hizo acordar los Zoom de la pandemia. Un segundo, por favor, tengo que cerrar la puerta. Ya ven. Ok. Ok. Entonces, les decía que esos saludos que no conllevan a nada, pues yo creo que lo que hacen al final es poner en peligro la vida de los estudiantes. Si uno de nuestros estudiantes se va a Colombia, a un país hispano, y le dice a alguien, hola, hola, Coca-Cola, o qué pasa, cabeza de calabaza, seguramente le van a dar un totazo en la cabeza porque van a decir, ¿qué está diciendo? ¿Ok? O actividades artificiales que desconectan a los estudiantes. Entonces, las claves de la enseñanza basada en la comprensión, identidad, autenticidad, comprensión como fundamento y evitar lo artificial. Bueno, profes, también se recomienda usar objetos, historias y temas personales que reflejen la identidad del grupo, es decir, darle una voz a nuestros estudiantes. Y hablando de estas situaciones, como las que les acabo de mencionar, que son muy artificiales. Esta actividad, yo también caí en eso. Y entonces, con emojis en el chat, confiesa, ¿qué actividad o expresión o decoración supercultural, entre comillas, usaste y ahora te da un poquito de, en inglés se dice cringe, ¿no? Como que piensas, ay, yo realmente traje eso para mi clase, realmente usé eso en mi clase y que hoy día no lo harías, mucho menos en una clase de AP. Entonces, es una confesión. Pueden hacerlo a través de un emoji o pueden hacerlo escribiéndolo a manera de confesión aquí. Muy bien. Entonces, miren, aquí les voy a leer algunas respuestas, pero es importante que tengamos la mente abierta en el sentido de que puede hacer que ustedes escuchen algo que están usando en este momento y que a ustedes no les parece del todo mal, ¿sí? Prométame que por lo menos lo van a pensar. Bueno, solamente tengo dos personas súper valientes que han confesado aquí, ¿sí? Ok, entonces, am, sí, yo les confieso una, ¿sí? Yo, por alguna razón, empecé a usar el así, así. ¿Cómo estás? Así, así. Y eso lo hice porque mis primeros años, una profesora que tenía mucha experiencia, que estaba al lado mío, me decía que yo tenía que usar esa expresión idiomática bastante auténtica, así, así. Y usted la hacía así, aunque nunca en mi vida lo había usado. Es como nunca había comido tanta comida mexicana como cuando vine a los Estados Unidos. Ok, entonces, dice aquí. Confesiones. Cuando mis estudiantes hacen presentaciones, usan los sombreros, las maracas cuando hablan de la música de México. Ok, dejémoslo ahí. ¿Sí? Esto es una confesión. No voy a leer nombres. Dejémoslo ahí. Otra persona dijo que su confesión, algo que con la que sientes un poquito de cringe en este momento, es quinceañeras. Otra, la bandera de México, ya que ahí estaba una, pero era más chica. Ok.
Otra persona, usé la tradicional lotería. Si es la tradicional, ahí hay cosas interesantes, ¿verdad? Y estoy usando muy bien cuando contestan correctamente. Ok, muy bien. Simplemente para que reflexionemos acerca de qué cosas son demasiado artificiales en nuestras clases, porque es que estamos hablando de motivación y al final los chicos se enteran, los chicos saben y reconocen qué es artificial y qué no es artificial y eso influye en su motivación para las clases. Un ejemplo que tenía aquí, sombrero gigante, maracas, el qué pasa, calabaza. Muy bien. Vamos a hablar ahora acerca de la motivación intrínseca. Ustedes saben que lo intrínseco es lo que nace de adentro, no lo extrínseco, lo intrínseco. Por ejemplo, cuando yo a veces presento conferencias, le pregunto a los profesores, profes, ¿cómo hacen ustedes para motivar a los estudiantes? Entonces un profe me dice por allá, yo les hago comida, yo les hago tapas y les traigo tapas a la clase. Es un poco motivación extrínseca, ¿verdad? Bueno, yo les doy premios. Yo tengo los billetes de mi clase, 100 ojedas. Y esos después los pueden cambiar por dulces o por borradores o por este, sí, ya saben. Pura motivación extrínseca, ¿sí? Pero Daniel Pink nos habla acerca de la motivación intrínseca. A veces como que nos derrotamos mucho y decimos, los chicos de hoy ya son otra cosa, ellos están pensando en otras cosas, es difícil motivarlos, pero sin embargo, sí hay maneras de que esto funcione. Entonces vamos a aplicar un poquito de esas ideas que nos da Daniel Pink acerca de la motivación intrínseca con algo concreto en la clase de AP Lengua. Entonces, el primer aspecto que Daniel Pink menciona es el de la autonomía. ¿Qué significa esto y cómo se ve esto en nuestras clases? Esto significa que vamos a permitir que nuestros estudiantes elijan, den opciones. Y si dentro de las opciones que ustedes les han dado para un proyecto, para una tarea, no está lo que ellos quisieran hacer, permítanles hacerlo. Am, por ejemplo, en mi clase de AP Lengua, pues les digo, ¿no? Pueden hacer un video, pueden hacer esto, una infografía, pueden hacer un Google Slideshow, ¿sí? Y una chica siempre me decía, ¿puedo hacer una coreografía con canto? Y yo me quedaba pensando, ¿no? Coreografía con canto, tengo que tener la mente abierta. La primera vez le dije, bueno, escoge una de las que te estoy sugiriendo. Sí, pero yo como que no veía que esa persona pudiera hablar acerca de los desafíos mundiales y de un tema específico, de una de las lecturas específicas a través de la coreografía, hasta que por fin le dije que sí y fue fantástico. Entonces, Daniel Pink nos dice, en orden para mantener la motivación es importante la autonomía. Traduzcamos esto a la vida real, traduzcamos esto a- al día a día, por ejemplo, a la familia. Eh, ¿Cómo se motivan nuestros hijos en familia cuando los dejamos que sean ellos, ¿verdad? Y para nosotros es muy importante que ellos encuentren su identidad. Cuando tenemos una relación amorosa, si te está diciendo la otra persona qué es lo que tienes que hacer, cómo tienes que reaccionar, qué es lo que le tienes que regalar, qué debes decir, qué no debes decir, cómo debes reaccionar en este momento, cómo no debes reaccionar, hombre, te aburres. Déjame ser autónomo. Déjame elegir cómo amarte, ¿verdad? Entonces, ejemplos ya para la clase. Tenemos tableros de opciones, proyectos diseñados por los estudiantes, narrativas digitales, podcasts. Si ustedes van a ChatGPT, le piden a ChatGPT que les den diferentes ideas de cómo realizar un proyecto, y si le pides 50 ideas, te va a dar 50 ideas, ¿ok?
pero dales opciones. Aquí hay una actividad AP que voy a compartir con ustedes, que está eh, basada, pensada, inspirada en la autonomía. Entonces se llama Voces de la Comunidad y el tema AP son las familias y las comunidades. Entonces, desarrollar una presentación significativa y contextualizada sobre una tradición o problema dentro de una comunidad hispanohablante, aplicar vocabulario académico, estructuras avanzadas y referencias culturales, fomentar la elección personal del tema, formato, enfoque para estimular la autonomía del estudiante. Entonces, cada estudiante va a diseñar un proyecto autónomo que se llama Voces de la Comunidad. Sí, tienen que hacer una investigación formal, una investigación de una tradición, de un problema, de una iniciativa, pero ellos lo pueden presentar en el formato que quieran. Les das algunos ejemplos, les dices qué tiene que incluir, les das unas instrucciones y les das una rúbrica. Entonces, voy a compartir este pequeño proyecto que está inspirado en la autonomía, que es uno de los elementos importantes que menciona a Daniel Pink. Un segundito que quiero ir al chat y voy a compartir con todos. Tan, 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 tan. Ok, aquí voy. Chun, chun, chup, tap, chup. Ok, ahí va, chicos. Recuerden, abran el enlace y sálvenlo ahí en la computadora. Muy bien. Oh, otra interacción con ustedes. Bueno, tenemos 60 y pico de personas y creo que solamente han participado como 10. Vamos, chicos, vamos, vamos, vamos. Motivación. AP has talent, pero con proyectos. Entonces, nombra en una línea el proyecto más creativo, raro o inesperadamente exitoso que hizo uno de tus estudiantes de AP. Hazlo sonar como si lo presentaras en un show de talentos. Por ejemplo, y ahora, directo desde la clase de AP, una entrevista entre Sor Juana y Bad Bunny en podcast. Entonces, AP has talent. Bueno, si no quieren escribir todo esto, ¿cómo lo presentarían? Coméntenme en el chat cuál es ese proyecto que inesperadamente fue muy exitoso en tu clase, ¿vale? Entonces, ¿qué proyecto fue inesperadamente exitoso en tu clase? Voy a abrir el chat para ver si me están compartiendo. Esperamos. ¿Qué significa inesperadamente exitoso? Significa que cuando el proyecto fue compartido, no solamente contigo, sino con el resto de la clase, fue uno de esos proyectos que conectó a todos, ¿sí? Y que todos estaban muy interesados en lo que tenías que compartir con ellos. Y que el estudiante, los estudiantes que hicieron el proyecto se entusiasmaron y los viste entusiasmados haciendo su proyecto ah, durante una o dos clases. Entonces, vamos a ver qué me dicen. Ah, aquí hay. Ok. ¿Qué es esto? Ok, sí. Dice Hexagon Thinking. Muy bien. Entonces, Hexagon Thinking, si no saben qué es Hexagon Thinking, yo les sugiero que vayan al blog de, voy a escribirles aquí, en Google, Berta Delgadillo, que es una profesora que tiene algunas actividades con Hexagonal Thinking. Pero súper, súper porque es una actividad en que los estudiantes ven las conexiones que tienen entre ellos y se puede adaptar a cualquier. Excelente. Otra, un video donde el estudiante dos personajes. Bueno, entonces el estudiante hacía dos personajes diferentes. Excelente. Miren, esto pueden ser ideas para ustedes también, porque siempre son dos estudiantes para dos personajes diferentes, pero aquí hay un video en que un estudiante es dos personajes diferentes. Entrevista a una celebridad y a un espía, y un espía escucha la conversación. Sí, la profe.
Reyes me compartió esta actividad antes y me encanta el de los espías. Y ahora, aquí escribieron como la línea. Dice, y ahora un CD mix de música moderna con los mismos temas AP de la historia de las medias rojas. Muy bien, Las Medias Rojas, libros, un cuento escrito por Emilia Pardo Bazán del Currículum de Literatura. Muy bien. Ok, sí. Ahí les escribí Berta Delgadillo. Ok, gracias por compartir a los profesores que compartieron. Ok, seguimos. El segundo elemento importante que menciona Daniel Pink para mantener esa motivación es el de la maestría. Es decir, to master something, ¿sí? Puede ser que mi pronunciación no sea muy buena, pero no digo poner mostaza en las cosas. Estoy diciendo que tener el control y ser un maestro de algo. Entonces, puedes implementar retos lingüísticos progresivos en la fluidez, en el uso de frases nuevas, en la comprensión lectora. Para esto necesitamos darles tiempo, porque puede hacer que vamos tan rápido que el estudiante va a sonar igual y su pronunciación va a ser exacta, la misma pronunciación que tenía al comienzo del año. Pero si les proponemos, tú vas a ser el maestro de la fluidez, vas a ser el maestro de la pronunciación del español perfecto y vas a trabajar en eso todo el año. Y vamos a grabarte en diferentes momentos o a toda la clase, ¿por qué no? Entonces ellos sienten, wow. I want to master that, ¿sí? O tú quieres ser el maestro del uso del subjuntivo, tú quieres ser el maestro del uso del condicional, tú quieres ser el maestro del uso indistinto del pretérito, del imperfecto. Entonces, ponérselas así de esa manera. O tú eres el maestro de la comprensión de lectura. También usar insignias visuales y reconocimientos visibles para reforzar el avance. Es decir, vamos a hablar acerca de darles algunas cositas para que ellos vean visualmente su progreso. Puede ser lo más fácil es que tengan un papel en su binder y arriba escriben qué es lo que quieren ser maestros de pronunciación en español y tú les vas poniendo stickers o tú les vas poniendo corazones a medida que tú vas viendo el progreso. Al final, también es otra manera de hablar acerca de las competencias, de la competencia lingüística, del proficiency, pero de una manera un poquito más gamificada y divertida. Y también fomentar la retroalimentación entre compañeros. Cuando hablamos, por ejemplo, de la pronunciación, ¿sí? De vez en cuando yo digo cosas como fomentar la retroalimentación entre compañeros. Y ellos se quedan mirándome, es decir, la cogieron. Ellos, eso sonó diferente. Entonces, ellos saben muy bien cuando los otros suenan diferente o cuando los otros de pronto no están utilizando correctamente algo. Lo que pasa es que como tenemos miedo de herir sus sentimientos, entonces dejamos que pase. Pero si tú hablas con tu clase, les dices, somos una comunidad, estamos para ayudarnos, hacemos una presentación y le pedimos, bueno, si viste que hay algún error, menciónalo y tú no lo tomes personal porque te están ayudando, ¿sí? Tenemos que generar ese espacio y ese ambiente de comunidad. Basados en ese elemento importante que menciona Daniel Pink acerca de la maestría, tengo otra actividad aquí para la clase de AP que se llama el reto de la fluidez académica. Entonces, basado en la motivación intrínseca, maestría para el tema AP de la ciencia y la tecnología. Entonces, objetivo, incrementar el dominio de estructuras lingüísticas avanzadas y vocabulario académico relacionado con la tecnología. Miren que esta presentación es como mi clase, es decir, mis estudiantes sienten que es fácil porque la hago muy comprensible, pero la exigencia es alta. Sí, entonces yo creo que cuando ustedes ven estas actividades que ya son más formales, entonces como que algunos de ustedes se sorprenden y otros de ustedes dirán, ah, bueno, por fin algo que vale la pena, ¿verdad? Lo que está diciendo este Ojeda todo este tiempo. Muy bien,
Mejorar la fluidez oral y escrita a través de una práctica progresiva. ¿Qué pasa aquí? Durante 4 semanas los estudiantes participar en el reto de la fluidez académica, centrado en el tema de la ciencia y tecnología. Cada tema trabajará en un subtema, avances médicos, inteligencia artificial, redes sociales, futuro del trabajo, y prepararán una grabación oral breve aplicando el nuevo vocabulario y estructuras, y también van a reflexionar sobre su progreso. Aquí hay unas instrucciones para el estudiante muy detalladas, semana por semana, y también hay una rúbrica para que compartan con sus estudiantes. Entonces voy a copiarlo y voy a ponerlo en el chat de la presentación para que ustedes tengan acceso y lo guarden, profes, que les sirve para el año que viene de pronto. Ok, continuamos. Y el tercer aspecto o elemento que menciona Daniel Pink acerca de la motivación es el propósito. Es decir, ¿cuál es el objetivo? ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿Para qué estoy aprendiendo estas cosas acerca de la belleza y acerca de las comunidades y las familias? ¿Para qué? ¿Solamente para pasar el examen AP? ¿O porque es parte del currículum? No, tenemos que vincular esos aprendizajes con situaciones reales. Y lo más real que puede suceder es permitir que los estudiantes salgan a la comunidad, que los estudiantes hablen con la gente real antes de que nos deporten. No, no dije nada, que salgan afuera y hablen con la gente de la comunidad hispana acerca de cualquiera de las cosas que nosotros estamos trabajando en nuestras clases. Entrevistas comunitarias, es muy importante. Proyectos de servicio, ok. Ustedes saben que hay una posibilidad de tener nota AP con proyectos de servicio. Es un modelo que no ha cuajado mucho, creo que eh, es un poquito complicado para la manera como está organizada las clases tradicionalmente en las escuelas en una hora específica y tal, y que no podemos salir mucho. Pero esos proyectos de servicio son importantísimos, especialmente cuando tenemos a los estudiantes en grupos como Club de Español o Club de Lengua o Club de Cultura, cosas así, hacerlos trabajar en proyectos de servicio y o tener intercambios virtuales y actividades con impacto fuera del aula. Hay muchísimas organizaciones hoy día con las cuales tú puedes conectarte con clases del mundo hispanoamericano y hacer un intercambio virtual. Muy bien. La actividad AP que sugiero aquí se llama Historias con propósito y el tema AP es los desafíos mundiales. Descripción de la actividad. En el proyecto Historias con propósito, los estudiantes explorarán un desafío global, como la inmigración, el cambio climático, la equidad educativa, el acceso a la salud, entre otros, y lo conectarán con una historia real, propia de un familiar o de un miembro de la comunidad. Ustedes saben el momento que estamos viviendo en los Estados Unidos y yo me siento afectado. Sí, me hice ciudadano de los Estados Unidos en el 2004. No he cometido ningún crimen. He trabajado para mi comunidad en los lugares en que he vivido, pero sin embargo siento miedo y no me parece justo. Siento miedo. Pienso, voy a ir al supermercado, eh, en el camino a mi escuela, en qué momento me voy a encontrar con alguien que ni siquiera me pregunte por mis papeles y simplemente asuma cosas por la forma como me veo. Y me da miedo sobre todo por la familia. ¿Ven? Estas son cosas que de pronto no le pasan por la mente a los estudiantes a menos que tú puedas hacer esa conexión con alguien que es significativo para ellos. Porque si lo único que ellos escuchan sucede en social media, en videos, lo que sucede es que ellos se distancian
y no sienten. Es lo que sucede con los videojuegos. Cantidad de gente perdiendo el tiempo, disparándole a cosas, matando a otras personas en videojuegos. No sienten nada, es un juego, ¿sí? Pero es muy importante, chicos, que nosotros traigamos estas cuestiones, estas historias con propósito, porque entonces le damos un propósito a los estudiantes y entonces ellos van a pensar, yo estudio español y quiero aprender sobre la cultura hispana porque quiero que haya justicia en mi país, en los Estados Unidos, para todos, como dice el Pledge of Allegiance. ¿Sí? Entonces, más allá de una clase, es la vida real. Uf, creo que no les compartí esta actividad, la voy a poner en el chat para que tengan acceso a ella también. Oye, es que estoy diciendo es que compartir, pero es en el chat. Ok, ok, aquí va. Muy bien. Ok, va para todos. Ahí está el enlace, chicos. Ok, continuamos. Estrategias para niveles intermedios y avanzados. Algo muy rapidito para tener en cuenta. Ya terminamos lo de Pink, Daniel Pink. Menos es más. Ir despacio para avanzar mejor. No ir rápido para avanzar más. Despacio gana la carrera. El ritmo de la clase tiene que ajustarse al grupo, no al calendario ni al currículum. Y en el grupo tienes diferentes aprendices. Tienes aprendices que aprenden de una manera diferente o a una velocidad diferente. Pero como grupo, ¿sí? Tienes que ajustar eso para que ellos realmente avancen lo mejor que pueden. Yo sé que se habla acerca de diferenciación y hace unos años se hablaba de los gifted and talented students, que hoy día no es más que los estudiantes pues que les va mejor, ¿verdad? Pero eran gifted and talented. No sé si todavía eso exista, pero yo recuerdo eso en la escuela pública cuando trabajé en Wisconsin. Y entonces, ¿qué pasaba? Los hacíamos sentirse diferentes y especiales desde el día uno. Los hacíamos sentirse aparte desde el día uno. Y a los demás también, porque no eran gifted and talented. Entonces teníamos que hacer diferenciación en lugar de hacer comunidad, en lugar de ayudar a los estudiantes a entender que todos somos diferentes, pero que podemos llegar a un acuerdo y podemos trabajar juntos para mejorar todos. Eso es lo más importante. Una articulación clara y pausada mejora la retención y la seguridad lingüística, especialmente cuando estamos hablando de lengua. Leer para escribir mejor, leer lo más que podamos, porque entre mejor, más leas, mejor escribes. La lectura tiene que ser extensiva y auténtica. Hay que combinar las lecturas, es decir, no solamente leer lo que está en el libro de AP. Tenemos que traer otro tipo de lecturas de periódicos, cosas humorísticas, que no estén en el libro siempre, igual estamos haciendo el ejercicio de la lectura, ¿vale? Juegos y dinámicas efectivas. Entonces, que los juegos no sean de velocidad, el que primero termine, sino que sean de colaboración, que haya intercambio comunicativo en ellos, pues para que utilicen el lenguaje, ¿verdad? A veces hay actividades que yo veo que son muy populares. em, Especialmente brain breaks, donde no se utiliza el lenguaje para nada, pero gastamos una cantidad de tiempo haciendo ese tipo de cosas. Entonces, hay diferentes actividades como el chismoso, esa que nos dijo la profe Reyes, donde hay un chismoso que le está poniendo atención a unos espías y después va y tergiversa lo que está diciendo el espía. Son cosas en donde se necesita el aspecto comunicativo. Creatividad con contexto. Tenemos que integrar diferentes temas curriculares en narrativas conectadas. Traer temas de otras clases es supremamente importante. Que se combine la tecnología, las relaciones y las situaciones reales. Muy bien, chicos. Entonces, y
El punto aquí importante, el estudiante tiene que ser el protagonista, ¿verdad? Que los estudiantes enseñen, pero más allá de hacer un proyecto de yo soy el profesor que te va a requerir de dos clases para que eh, esto produzcan y em, tengan lista la presentación y después presenten frente a la clase un tema gramatical y que después haya una actividad y después un quiz. No, invitar a los estudiantes a enseñar es cuando empieces cada clase, simplemente la pregunta es, bueno, ¿y de qué fue que hablamos ayer? ¿Sí? O simplemente dices, bueno, estábamos hablando ayer acerca de los reinados de belleza en Venezuela. ¿Qué recuerdan ustedes? Y los estudiantes van recordando cosas, ellos en ese momento están enseñando, están liderando, están presentando contenido sin tener que hacerlo desde una presentación en Google. El estudiante como protagonista desarrolla confianza, análisis crítico y liderazgo. Herramientas, recursos y evaluación. Entonces, ya se nos está haciendo tiempo de terminar. La gramática con emoción. Entonces, la gramática debe ser integrada de una manera natural, en contexto y con contenido emocional relevante, es decir, que los estudiantes entiendan que la gramática nos ayuda a expresar nuestras emociones, no solamente ayuda a organizar la lengua, sino que es gracias a la gramática que nosotros podemos expresar diferentes sensaciones, situaciones, sentimientos y siempre trabajar eso basados en situaciones significativas. Por ejemplo, aquí tengo dice, el subjuntivo y los desafíos del mundo y usar el modo subjuntivo de forma natural para expresar emociones y deseos. Me duele que, me preocupa que. Observa las imágenes o titulares que el profesor o la profesora te presentará. Luego escribe tres frases usando expresiones de emoción más el subjuntivo. Me preocupa que tantas personas no tengan acceso a agua potable. Me duele que la guerra afecte a tantos inocentes. Bueno, depende de la foto que les estés llevando o puede ser basados en un pequeño video que has compartido con ellos, ¿sí? Pero que salga de ellos esa preocupación real, que no sea solamente vamos a practicar el subjuntivo, por favor escriban 5 oraciones en donde utilicen el subjuntivo sin un contexto, sino tenemos que contextualizarlas a través, puede ser preguntó sobre la presentación. Clet compartirá la presentación más adelante. Y tenemos aquí una actividad para el chat. Se llama El subjuntivo me da. Esta es una actividad emocional. Sí. Express. Entonces, completa con emoción. Me da blank que mis estudiantes usen el subjuntivo sin saberlo. Y si puedes, usa el subjuntivo tú también. Por ejemplo, me da vida que digan, espero que todo salga bien, sin drama gramatical. Bueno, creo que tenemos que avanzar un poquito por el tiempo, pero bueno, una actividad que tenía ahí para ustedes, pero voy a seguir adelante. ¿Vale? Muy bien, cuando hablamos de participación, recuerden, el tema central es la motivación. Cuando hablamos de participación, hay que recordar que es muy importante tener en cuenta que participar no es solo hablar y muchas veces nosotros solamente le damos importancia a la participación cuando el estudiante habla, pero participar también es escuchar. Recuerden que uno de los preceptos más importantes del input comprensible es escucha con la intención de entender reaccionar. O sea, le estás hablando a los estudiantes, están hablando acerca de un tema y de pronto un estudiante, wow, esa reacción es participación también, chicos. ¿Sí? Escribir, reflexionar. Entonces, no sé si ustedes califiquen la participación, pero si la califican, tienen que incluir cosas como el estudiante escucha, el estudiante reacciona a lo que está sucediendo en la clase. ¿No les ha sucedido que a veces el estudiante más callado es el que mejor nota tiene en la clase? Pero
ese estudiante está internalizando todo lo que está pasando en la clase, pero no le podemos poner una muy buena nota de participación porque no dijo nada, ¿verdad? Pero está absorbiendo todo. Ojo, motivación, que ellos sepan que nosotros nos estamos fijando en esas cosas también. Promover la conversación 80% de tiempo de clase. El tiempo de la clase tiene que ser un tiempo para intercambiar eh, a través de la lengua diferentes tipos, mensajes, ¿sí? No sientan que están perdiendo el tiempo si los estudiantes no están escribiendo todo el tiempo o no están escuchando una grabación eh, o investigando. Hay que promover esa conversación el 80% de la clase y a veces esa conversación puede ser en inglés, porque algunos de estos temas que nosotros trabajamos en la clase de AP vale la pena abordarlos primero en inglés como para abrir, ¿no? el interés y después sí poco a poco ir metiéndolo en español. Cuando hablamos de evaluaciones, hablamos de una evaluación formativa en la que nosotros tenemos en cuenta el error y que el error es parte del proceso de la adquisición, ¿sí? Que no sea el error siempre parte de la evaluación sumativa, sino parte de la evaluación formativa, ¿vale? De hecho, he leído hace poco que se está hablando acerca de de que tenemos que ir más allá de la evaluación sumativa, ¿verdad? Que todo debería ser formativo. Em, Piensen en esto. El sistema educativo a nivel mundial, en la mayoría de países y sobre todo los países que han adoptado el modelo europeo, consiste en que vamos a la escuela no para aprender mejor lo que queremos hacer, sino para que nos digan cómo hacer lo que el currículo manda y estandariza a todos. Y si todo el grupo aprendió lo que tienen que aprender en cada una de las materias, se promueve el siguiente nivel. Y esto sucede durante 12 13 años. ¿Y qué pasa? Que sale el estudiante de la escuela y supuestamente está preparado, pero no tiene ni idea qué quiere estudiar en la universidad. ¿Por qué? Porque nunca les dimos espacio para pensar en ellos y para hacerse mejores en lo que les gusta. Eso está muy mal, pero eso solamente sirve a un modelo social bastante capitalista, porque necesitamos gente que ocupe diferentes posiciones, ¿verdad? Entonces, es muy importante la evaluación formativa, todas esas experiencias formativas en donde el error hace parte de lo que nosotros valoramos en la clase. ¿Ok? Muy bien, hacer visible el progreso, hablamos de batches, sí, que los estudiantes puedan ver que han progresado cuando hablamos de progreso. Ahora, el uso del libro de texto con flexibilidad. Ustedes saben que este webinario está patrocinado por Clead World Languages y la excelente noticia es que Clead World Languages está publicando un nuevo libro AP. Me parece genial porque casi no tenemos muchas opciones. Y este librito se llama Generación AP. Es un programa muy completo que me gusta y voy a compartir con ustedes algunas cosas y explicarles por qué me gusta. ¿Sí? Entonces, el libro va a ser publicado o disponible, estará disponible en el mes de junio, pero ustedes pueden pedir algún sample para que vayan mirándolo poco a poco. Entonces, si tenemos un libro diferente, siempre es importante adaptar y contextualizar las actividades a la realidad del estudiante, que creo que es lo que ha hecho muy bien Generación AP. Es decir, nos está evitando un paso muy grande que a veces nos lleva bastante tiempo y tenemos que producir nosotros mismos muchos materiales. Vamos a ver un ejemplo aquí. Miren, capítulo 2, los desafíos mundiales.
Lección A, población, bienestar social y medio ambiente. Lección B, pensamiento filosófico, economía y conciencia social. Preguntas esenciales: ¿qué factores de la cultura popular pueden ser herramientas de la conciencia social? ¿Cómo influye el mundo que nos rodea en nuestro bienestar? ¿Cómo se reflejan las creencias de los ancestros en una comunidad? Ok, eso está bien, pero eso es lo que ves en cualquier libro AP. ¿Sí? ¿Qué diferencias hay aquí? Vamos a ver poco a poco. Entonces, mira, población y bienestar. Preguntas esenciales. ¿Cómo es el acceso a la vivienda para la gente joven? ¿Qué aspectos influyen en la salud mental y cómo podemos cuidarla? ¿De qué manera abordan los jóvenes los temas del medio ambiente? Ok, ok. Población y demografía, bienestar social, temas del medio ambiente. Jóvenes y sostenibilidad medioambiental. Miren, están involucrando a los jóvenes de una vez. Pero esto no es cuestión de una o dos páginas. Seguimos adelante. Vamos a hablar acerca del Día Internacional de la Felicidad, que es un tema que es muy importante para los jóvenes. Entonces, a- además de estarles compartiendo una información que es importante, que es una información académica, que es una formación que tiene que ver con la sociedad, como muy formal, también estamos compartiéndoles cosas que les llama la atención. El Día Internacional de la Felicidad. ¿Qué te hace feliz a ti? Hagamos una encuesta sobre la felicidad. ¿Qué hace felices a nuestros estudiantes? ¿Cuál ha sido el día más feliz de tu vida? ¿Por qué es el Día Internacional de la Felicidad? ¿Cuál es el país hispanoamericano más feliz según las encuestas? Bla, 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 pero los enganchan. Y después seguimos. Miren, una generación sin hogar, el difícil sueño de una casa propia para jóvenes latinoamericanos. ¡Pum! Lectura. ¡Pum! Desafío mundial. ¡Pum! Seguimos con la idea de los jóvenes. Ellos se ven reflejados, no en una página ni en dos, sino tres, cuatro, cinco y temas. Entonces me encanta porque no tenemos que ir y echar mano de otras cosas. Ustedes dirán, ah, claro, Clean World Languages le paga el webinario, ¿cómo no va a estar hablando de generación AP? Chicos, de hecho voy a usar generación AP, quiero usar generación AP el siguiente año porque he enseñado la clase de AP por muchísimos años y estoy viendo cambios y esto me fascina, me encanta. Entonces aquí ya tenemos esta información con el gráfico, que es importante que sepan leer gráficos, que los interpreten. Seguimos hablando acerca de la salud mental, seguimos hablando acerca de cómo se sienten los jóvenes hoy en día, cuál es el impacto en la salud mental de los jóvenes. Ahora miren, otra, Uruguay lanza un programa de salud mental de jóvenes, pionero en Latinoamérica. ¡Pum! Nos vamos a Hispanoamérica de una vez, ponemos un ejemplo concreto sobre un país concreto en Hispanoamérica y seguimos con el tema de los jóvenes. Entonces, a mí me parece que esta es una herramienta muy importante porque mantiene a los estudiantes conectados con temas que están conectados a ellos y eso influye en el nivel de motivación que tengan nuestros estudiantes por la clase de AP. Para finalizar, los 10 mandamientos para motivar a los estudiantes de lenguas. Estos 10 mandamientos, da ejemplos con tu conducta. Sugerencias por el profesor. Usa el español de manera natural. No porque tengas que usarlo 90% de la clase. Úsalo de manera natural porque es otra forma de comunicarse a través de otro idioma. Comparte tus experiencias. Muestra entusiasmo genuino por la lengua, por la cultura y los contenidos del curso AP. Siempre conéctate. La única forma de mostrar entusiasmo por estas cosas es viéndonos nosotros mismos, reflejándonos nosotros en cualquier tema AP que vayamos a trabajar. Y seguro que como adultos tenemos muchas experiencias en la vida. Importante, chicos, tenemos que ser organizados. No solamente la pasión, sino la organización.
que ellos vean que empezamos la clase a tiempo, que ellos vean que tenemos una estructura, que ellos vean que hacemos una prueba cada tanto, que ellos vean que tienes una agenda y se las muestras cada día. Esa organización es key. Yo creo que una de las profesoras más organizadas que yo he conocido, no la conozco personalmente, pero la he visto por redes y he hablado un poco con ella, se llama Esther Galo. Esther es súper organizada con sus agendas de clase, con sus materiales. Si ustedes googlean Esther Galo, creo que ella tiene un blog y pueden ver ahí algunas ideas. Da ejemplo con tu conducta. Número dos, crea un ambiente relajado y de apoyo. Entonces, que las normas sean claras, que sean de respeto y escucha activa. Eh, si nosotros somos claros, tenemos menos problemas con nuestros estudiantes y con sus familias. Que los errores sean parte del aprendizaje y que nosotros usemos estrategias de check-ins emocionales, ¿sí? Eh, yo en las últimas dos clases de español 4 he visto una chica que no sé qué pasa y hice un check-in. Hey, ¿cómo estás, Lucy? ¿Qué tal todo? ¿Bien? Y me dijo que era que estaba muy estresada, que tenía mucho trabajo, que esto y lo otro, y ya, no dije más, ya. Pero para ella eso fue tan importante. ¿Y cómo sé que fue importante? Porque 2 horas más tarde ella me vio en el hallway y me dijo, hola señor, a propósito, me buscó para decirme hola. Ella lo que me estaba diciendo era gracias señor por haber chequeado en mí. Modelar empatía es muy importante, chicos. Presentar tareas de forma atractiva, ¿sí? Actividades siempre que haya un gancho antes de la actividad. Relacionar esas tareas con los temas AP para que quede claro en los estudiantes. A veces nos olvidamos de relacionar las tareas con los temas AP. Variar los formatos de las tareas para también aquello de la autonomía. Recuerden que ustedes recibirán copia de esta presentación. Desarrollar relaciones sólidas con los estudiantes, pero no significa que tengan que ser ustedes los confidentes de sus estudiantes. ¿Sí? Cuando digo que aprender algo personal de cada estudiante puede ser, por ejemplo, que tiene un hermano menor de 5 años al que tiene que llevar a la escuela todos los días por la mañana. Utilizar encuestas anónimas para conocer cómo va la clase. Así de pronto a veces nos digan cosas que nos pueden herir un poquito, pero es muy importante que ellos sientan que los estamos escuchando y que nosotros participemos en las actividades con los estudiantes. No siempre estén al frente de sus estudiantes. Siéntense en la mitad de la clase, siéntense junto a ellos. Hagan la clase desde ahí y verán cómo los estudiantes van a desarrollar una relación muchísima más sólida con ustedes. Refuerza la confianza lingüística. Entonces, ofrecer retroalimentación positiva y concreta, sin la crítica, utilizar rúbricas que sean fáciles de entender para ellos, para que vean su progreso, proporcionar frases útiles, expresiones para que ellos las usen con regularidad y después las puedan usar en la conversación simulada, integrar juegos de roles o situaciones simuladas donde el error no tenga consecuencias, no hay problema con los errores. 6. Haz tus clases interesantes y auténticas. Estamos viendo los 10 mandamientos en la escuela, en la clase de lenguas para mantener la motivación. Entonces, clases interesantes y auténticas. Vamos a elegir lo que queremos. Como les dije, lo chévere de Generación AP es que esos profes que trabajaron en ese libro han escogido cosas que son motivantes para los estudiantes. Que los temas sean relevantes. Cualquier tema AP es relevante para la edad de los estudiantes. Que no vean esos temas como temas de adultos. Invitar a hablantes nativos para que ellos tengan contacto con ellos y los escuchen hablar y escuchen sus experiencias. Hablamos de la autonomía también. Dar opciones es supremamente importante. Implementación de proyectos donde ellos elijan lo que quieren hacer. 8, personalizar el proceso de aprendizaje. Entonces, por ejemplo, ofrecer tareas diferentes según el nivel de competencia del estudiante. Usar en nuestra interacción frases como, si esto es nuevo para ti, intenta algo más, ¿no? Que ellos vean que nosotros sabemos en qué momento del aprendizaje está
y brindar esa retroalimentación individualizada. De vez en cuando traerlos y con ellos corregir el email reply. Bueno, mira, aquí hiciste el saludo muy bien, pero tu despedida no está bien porque estás usando un lenguaje demasiado informal, estás cambiando de tú a usted, eso es registro, no has hecho las preguntas, no has respondido las preguntas, hacerlo con ellos. En el mundo real esto sería un 3, esto sería un 2, esto sería un 5, pero no te preocupes, no va en el gradebook, solamente te estoy diciendo para que tengas, toma el tiempo de hacer esa retroalimentación individualizada porque eso les sirve cantidades para el examen. Ayúdalos a que establezcan metas reales. Guía al grupo a redactar sus propias metas al inicio del semestre. Haz un seguimiento mensual con autoevaluaciones y usa gráficas o insignias visuales, lo que en inglés dicen badges, creo que se dice así, ¿vale? Y 10, promover la interculturalidad, no solamente la exposición cultural. Es decir, cuando hablamos de interculturalidad, hablamos de diferentes perspectivas de esos productos culturales, no solamente una cosa, ¿sí? Es decir, este es papel picado y se utiliza mucho el Día de los Muertos. No, o sea, ¿qué significa el hacer ese papel picado para las familias que lo hacen? Generalmente, las familias que hacen el papel picado, ¿en dónde lo ponen y por qué lo ponen sobre el altar o por qué lo ponen a la entrada o por qué lo llevan a la tumba? ¿Sí? Entonces, hablar de eso y después comparar con los productos que ellos tienen, culturales, fomentar discusiones sobre similitudes y diferencias, el por qué. ¿Vale? Muy bien. Esta actividad ya voy a dejar mejor tiempo para preguntas, decía mi hechizo motivador AP. Si pudieras lanzar un hechizo para motivar a tus estudiantes de AP, ¿qué diría tu conjuro en español? Hazlo rimar si puedes, creo que ya me pasé ahí. Ejemplo, con una rúbrica brillante y café suficiente, tu ensayo será el siguiente. Ok, el hechizo motivador de la clase de AP. Yo sé que ustedes son súper creativos, pero tengo que seguir adelante para dar oportunidad a las preguntas. Por favor, escaneen este código QR para dar feedback sobre este webinario, para que digan cómo les pareció y su feedback es muy importante para mí, para Clay World Languages. Y si no pueden escanear con su teléfono, yo creo que Sabrina de pronto en el chat les puede enviar el enlace a este feedback. No sé si lo tenga, pero si pueden escanear esto con su teléfono para que nos den feedback de esta presentación. ¿Vale? Si quieren hacerlo después, cuando reciban la presentación, vale, está bien. Recuerden, tenemos Generación AP, libro del estudiante, libro del profesor y el workbook, que tiene actividades muy buenas también. Recuerden también, profesores, de pronto la mayoría de ustedes ya forman parte del programa de mentoría para profesores AP. Tenemos un grupo para profesores AP, es un espacio gratuito en el que generalmente al año tenemos 12 sesiones en las que hablamos de los diferentes componentes de la clase de AP y del examen. Si ustedes todavía no forman parte de este grupo, en el chat voy a compartir la dirección para que se inscriban. Ahí está la dirección para que se inscriban en el programa de mentoría. La próxima semana voy a estar presentando en el programa de mentoría sobre cómo usar ChatGPT para que nuestros estudiantes practiquen por sí solos aspectos del examen. Cómo usar el ChatGPT gratuito que les sirva a ellos en sus casas para prepararse para el examen. Mis estudiantes están súper motivados con eso. Entonces, este webinario será el próximo martes a las 7 de la noche, hora del este. Si hacen parte del programa, recibirán más información y un enlace para el webinario. Quiero agradecer su atención esta tarde. Mi nombre es Diego Ojeda
Sigámonos en Instagram. Si tienen Instagram, es la forma en que los profes se siguen hoy día. Ese es mi handle. Y ahí está mi correo electrónico por si tienen alguna duda, alguna pregunta, con mucho gusto. Y también está mi blog. Y en el blog tengo artículos en inglés, en español, sobre muchos niveles de lengua, ideas para la clase de AP Lengua, clase de AP Literatura y clase de otros niveles. Pero sigámonos en Instagram. Necesito 10,000. Mentiras. Ok. Muchísimas gracias, Sabrina. Muchísimas gracias por estar aquí hoy apoyando este webinario. Así que lo dejo en tus manos. Genial, Diego. Muchas gracias como siempre por la presentación y por todo. De momento veo que no tenemos preguntas. Voy a dar unos minutitos por si acaso alguien tuviese alguna. Recuerden que las pueden escribir en el Q&A o directamente en el chat. Aprovecho para recordarles que les vamos a enviar la presentación, formato PDF, también les vamos a enviar la grabación. En la presentación van a tener tanto el link del feedback form, que lo pusimos igualmente hace unos minutitos. También les vamos a pasar, ahí van a estar todas las actividades, van a estar los links de lo que necesiten y cualquier cosa nos pueden escribir tanto a nosotros a esta dirección, marketing@cletwl.com, como le pueden escribir directamente a Diego sin problema. Hay una pregunta sobre si AP es un programa de idiomas. ¿Qué dirías, Diego? Ok, AP significa Advanced Placement y es una clase en los Estados Unidos para estudiantes avanzados, entre comillas, de español, y digo entre comillas porque realmente la gran mayoría de estudiantes tienen un nivel intermediate mid en la lengua, que tiene como objetivo que los estudiantes se familiaricen un poco con el tipo de clase que encontrarían en una universidad aquí en los Estados Unidos. Dicen que sería como una clase de quinto, sexto semestre. Entonces, la idea es avanzarlos para que ellos lleguen a la universidad, puedan hacer un placement test o con la nota del examen de AP lleguen a clases intermedias o avanzadas. En el sentido de clase de lengua a lengua, diría que no, porque como son estudiantes que ya estaban expuestos a la lengua española, pues no se concentra tanto en, entre comillas, enseñar la lengua, pero si la hacemos comprensible, seguimos en todo caso ayudando a nuestros estudiantes a que mejoren en el idioma español. Perfecto. ¿Y el examen lo hace el distrito escolar? El examen lo hace una institución que se llama College Board aquí en los Estados Unidos. College Board entrega los exámenes a las instituciones, a las escuelas. Las escuelas supervisan el examen un día X, creo que este año es el 14 de mayo, y las escuelas tienen que organizar gente que supervise el examen y que lleve a los estudiantes de la mano para que lo hagan. Y después ellos envían todo eso a College Board para que las personas que evalúan el examen lo hagan. Muy bien. Y por un tema de tiempo haremos la que es la última pregunta que está en el Q&A, que es si puedes comparar el programa AP con el programa IB. Bueno, son dos cosas diferentes, ¿no? Es decir, em, a mí me parece que el IB le da más elementos a los estudiantes para fomentar la autocrítica y el pensamiento crítico. Es la intención también de la clase de AP, pero creo que la forma como la estamos presentando hoy día se queda más en obtener información acerca de un tema X o de muchos temas X y hacer poca reflexión. El día de hoy yo estaba invitándolos a ustedes más que todo a que ayuden a los estudiantes a reflexionar sobre estos temas porque eso es lo que les queda en la mente y eso ayuda con la adquisición. Em, Son diferentes también en el formato de evaluación, en las actividades, en los proyectos que se hacen. Em,
son un poquito diferentes. Muy bien. Haremos una última pregunta que acaba de surgir, que sería si se si se podrían utilizar estas prácticas en literatura, ya que hay tantas lecturas que cubrir. Mm, Bueno, en últimas hablamos fue de motivación, ¿verdad? Em, Creo que deberíamos aproximarnos a la clase de literatura de una manera un poquito diferente porque el nivel de reflexión es más personal, porque la literatura es la expresión individual, humana y universal del escritor y de la voz poética o de los personajes de las historias. Sí tendríamos que hacer una pequeña variación. No sé, de pronto alguna vez Clet me invite a hacer una de motivación en la clase de AP Literatura. Seguro que sí. Bueno, esta fue nuestra última pregunta. Voy a compartir una vez más el enlace para que puedan solicitar el certificado de asistencia. Y como siempre, Diego, muchísimas gracias y gracias a todos por su participación y por acompañarnos hoy. Les recuerdo que si alguno está interesado en Generación AP, les invito a que soliciten un ejemplar de muestra para que puedan ver todos los beneficios, el contenido y nos pueden hacer cualquier pregunta que tengan. Les voy a pasar ahora el enlace por el chat y nos encantaría escuchar sus opiniones al respecto, claro está. Y también les invitamos, como siempre, a que puedan venir a nuestros próximos webinarios. Mañana mismo, también a las 6 de la tarde, tenemos uno que es Assessments that Empower Learning, a Proficiency-Based Approach. Y tenemos varios webinarios más en lo que queda de mes y en el mes de mayo, así que les invitamos a participar. Y nada, les deseamos muy buenas noches y felices Pascuas. Gracias, Sabrina, por tu ayuda. Adiós a todos. Gracias. Adiós.